Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña el profesor Antonio Tinoco de la Facultad de Humanidades y Educación para conversar hoy sobre la filosofía latinoamericana. Bienvenido, Antonio. Gracias, Gabriel, por esta nueva invitación a tu programa, siempre oportuna, y los temas que siempre me propones pues me parecen de interés general y particularmente para la comunidad académica. Siempre he tenido la idea de que el hilo conductor de toda la filosofía latinoamericana es la búsqueda de la identidad. Grandes autores han tratado este tema, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Leopoldo Sea, aquel libro famoso La raza cósmica, que ¿quién fue que escribió eso? Vasconcelos. Todos esos libros, bueno, tratan de buscar quiénes somos, porque parece que América Latina como que no lo tenía muy claro, si somos de Europa, si somos africanos, si somos indígenas, si somos una mezcla, en fin. Y claro, supongo que hay una gran disputa es hasta qué punto esta pregunta sigue vigente en la filosofía latinoamericana. ¿Cómo ve usted ese tema? Sí, bueno, Gabriel, eso fue un tema trascendental. Hubo una cantidad de preguntas que se formularon los pensadores latinoamericanos, sobre todo a lo largo del siglo XIX y XX. Por ejemplo, si existía una filosofía latinoamericana, si era original o no, si existía una cultura latinoamericana y si nosotros realmente teníamos una identidad cultural, y la filosofía se abocó a esos problemas tradicionalmente. La máxima expresión de esa búsqueda la representó Leopoldo Sea, la generación de Sea, Salazar Bondi, todos los pensadores, Luis Villoro, etcétera, pensadores que giraron en torno a las propuestas de José Gaos, que fue prácticamente el pensador español que vino de los Trasterrados, y creó pues la inquietud sobre el pensamiento latinoamericano. Y de allí pues nos partió la idea de formular, hacer o construir una filosofía de corte latinoamericano. Y dentro de esa filosofía, uno de los problemas que se trataron, primero por los positivistas en el siglo XIX y después por los latinoamericanistas en el siglo XX, fue si existe o no una cultura y sobre qué base esa cultura o cuál es la identidad cultural que nos permite identificarnos como latinoamericanos. La pregunta sigue vigente entonces. La pregunta para mí sigue vigente. Eso es importante que lo aclaremos aquí porque se ha tratado de decir, o sea, hay muchos compañeros nuestros mismos en la Escuela de Filosofía de Luz que piensan que ese problema ha sido superado. La filosofía nunca supera los problemas. Las preguntas que se hace un pensador, sea europeo, sea norteamericano, sea latinoamericano, permanecen en el tiempo. Lo que cambian son las respuestas y la frecuencia con que se trata o se aborda un problema. Pero si la filosofía latinoamericana es filosofía, debe contemplar sus problemas y mantenerlos, ¿verdad?, vigentes, como lo ha hecho la filosofía de todos los tiempos en cualquier parte del mundo. Entonces, decir que un problema en filosofía, eso sería como decir que Aristóteles hoy no tiene vigencia porque es del siglo IV a.C., siglo III a.C., y lo cual es falso. Hoy se sigue estudiando Aristóteles mucho más que posiblemente que en su época. Entonces, y que en la misma Edad Media. Entonces, yo creo que no tiene sentido decir que un problema en filosofía puede ser de pasado, suplantado o totalmente resuelto, porque no es así. ¿Por qué tanto énfasis en buscar una identidad? Si nosotros vamos a los grandes filósofos de la historia de Occidente, Kant, Hume, Locke, yo no veo en muchos de esos autores una gran preocupación por buscar una identidad europea, a pesar de que ellos procedían de Europa. ¿Por qué los latinoamericanos sí tienen más esa, yo diría que hasta una obsesión, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, una gran preocupación que otros filósofos no tienen, porque como les digo, estos 10, 15 grandes filósofos de la historia de la filosofía en Occidente, yo no veo que el tema de la identidad cultural sea tan importante para ellos. Bueno, Gabriel, eso es relativo, porque por ejemplo, fíjate, una obra como la de Fichte, Los discursos a la nación alemana, es una obra dedicada al problema de la identidad cultural alemana. Alemania estaba viviendo una crisis en ese momento. Tú puedes leer obras como Hiperión de Hölderlin y vas a encontrar la misma preocupación. Es decir, es un problema que está no tan abierto, tan
directo, pero sí existieron. Herder, por ejemplo, su filosofía de la historia descansa sobre el problema de lo que es la nación alemana. Pues entonces ese es un problema que sí ha estado presente en diferentes autores, sobre todo a partir de la época de la Ilustración en adelante. Y el romanticismo. El romanticismo, todo eso que te has mencionado sí, son románticos. Los románticos. Entonces el periodo Hegel mismo se pregunta mucho sobre la identidad, sobre el espíritu del pueblo alemán. Y la pregunta se ha ido como transformando un poco, ¿verdad? Y hoy día podemos encontrar en el libro último de Edgar Morin, la vía para el futuro de la humanidad, que hay un cuestionamiento sobre qué es Occidente, qué es la cultura occidental, es decir, hacia dónde vamos, quiénes somos, qué derecho tenemos nosotros de subyugar a los otros pueblos del mundo, de imponer nuestra visión de cultura, etcétera, etcétera. Entonces son problemas que sí han pasado, que desde el mismo problema de la identidad se ha ido transformando, y hoy día, desde una perspectiva universalista, el cuestionamiento sobre Occidente es un cuestionamiento sobre identidad cultural y no es otra cosa, pues. Claro, ahora, yo he escuchado alguna crítica de alguna gente que ha criticado a estos filósofos latinoamericanos que dicen, bueno, no hay una química latinoamericana, la química es universal, no hay una matemática latinoamericana, 2 más 2 van a ser 4 en Perú, en Australia o en Mozambique, o sea, eso es un juicio universal. En filosofía hay muchas áreas que también son universales, la lógica, la ética, la metafísica. ¿Por qué ese énfasis en buscar un vuelco particular de temas que más bien deberían ser universales? Es la crítica que yo siempre le he escuchado a muchos filósofos. Sí, pero fíjate que no es así, porque la filosofía latinoamericana no podemos reducirla al problema latinoamericano. Hay un autor, de mucha trascendencia, tanto en la filosofía de la ciencia, en la epistemología y mismo en la filosofía política, que es Mario Bunge. Y Mario Bunge muy pocas veces reflexionó sobre este tipo de problemas, pero lo hizo en su último libro, uno de los libros que se publicó, creo que post-mortem mismo, que es su filosofía política. No, Bunge no ha muerto. Bunge murió, claro que sí. ¿Cuándo murió Bunge? Hace 2 años murió Bunge en Canadá, en la Universidad de McGill, sí. Bunge fue profesor mío, yo lo escuché en la entonces, sí, yo sí. me voy enterando. Sí, Bunge murió hace 2 años. Entonces, Mario Bunge, un autor que tan latinoamericano como cualquiera de nosotros, y su preocupación por América Latina ha estado presente. Léete ese libro último de la filosofía política, lamentablemente no lo traje, lo tradujo, lo escribió lo editó la editorial Gediza de España, y es un libro realmente importante, pues, desde el punto de vista de la visión política de un autor y de sus ideas. Entonces yo considero que es realmente un autor latinoamericano, no necesariamente tiene que concentrarse exclusivamente en los problemas de la visión cultural. Lo que ha pasado es que la filosofía latinoamericana tiene una connotación antropológica muy importante, y por eso se ha centrado en los problemas culturales y los problemas de dependencia, y no en otros elementos. Yo he escuchado a algunos críticos de Bunge decir que él realmente no es un filósofo latinoamericano. Bueno, sí, nació en Argentina, pero desarrolló su carrera en Canadá, y que en tanto las temáticas que él aborda no son propias de la filosofía latinoamericana, no entra en ese renglón. No, eso es falso. Es decir, yo pienso que Bunge es tan latinoamericano. El que diga eso no conoce la obra de Bunge. Por ejemplo, Ética y Ciencia, Ética y Desarrollo, Ciencia y Desarrollo son libros centrados sobre la problemática latinoamericana. Pero supongamos que un filósofo nacido en algún país latinoamericano se preocupa de los grandes temas clásicos de la filosofía universalista y no dedica atención a los temas propios de la filosofía latinoamericana. ¿Se le podría seguir llamando filósofo latinoamericano? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Es que primero que todo yo considero que ninguno de los grandes pensadores latinoamericanos de una u otra manera han tocado el tema, o colateral o directamente, pero por ejemplo la obra de Bunge tiene un gran peso sobre Latinoamérica. Les insisto, vean por ejemplo Ciencia y Desarrollo, es un libro centrado sobre el problema del subdesarrollo latinoamericano y cómo la ciencia y la tecnología son afectadas por este fenómeno, pues. Entonces yo considero que quien no conoce la obra de Bunge dice la obra de Bunge nada más es la ciencia, su método, su filosofía o la investigación científica, está mal, pues. Pero Bunge fue un autor, y te digo, el último libro creo que es el post-mortem que se publicó, es sobre América Latina y sobre el problema político de América Latina. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter, y escuchemos un tema muy latinoamericano de Mercedes Sosa y Shakira, La Masa.
Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Antonio Tinoco a propósito de la filosofía latinoamericana. Antonio, dentro de los debates de la filosofía latinoamericana, supongo que también está la cuestión de cuándo empieza la filosofía latinoamericana. Porque ha habido algunos autores, tengo entendido, que postulan que antes de la llegada de los españoles, ya aquí en América se había hecho algún vicio de filosofía. Entre los aztecas con su cosmovisión, los mayas, los incas. ¿Es eso filosofía? Bueno, Gabriel, es una cosa más polémica. Miguel León Portilla, que es uno de los grandes estudiosos de la cultura prehispánica en nuestro continente, escribió un libro que se llama La filosofía náhuatl. Y ese libro, en los años 60, 70, abrió pues la polémica de que si existía o no una filosofía de corte indigenista o de corte precolombino o prehispánico. Pues entonces esa polémica surge de allí y fueron muchos los autores que han mantenido la idea de que hay un pensamiento filosófico prehispánico, pero otros autores, como el doctor Capelletti, ya muerto por cierto, rechazaba esa idea, porque él decía que realmente cuando los autores mexicanos más resaltantes del pensamiento maya o azteca habían escrito sus principales poemas, ya Aristóteles había escrito la metafísica. Entonces era una visión pues un poco como poniendo en duda, pero eso es una cuestión que no se mantienen pues los criterios de quien divide la historia de la filosofía y comienza con el periodo prehispánico es válido. Ahora, son muy pocas las obras que se consiguen que tengan una visión filosófica profunda. Lo que ha pasado también actualmente es que el indigenismo y las corrientes indigenistas que todavía están vigentes en América Latina han rescatado de la tradición existente, lo que ha quedado de esos pueblos prehispánicos, como visiones, por ejemplo, de la Pachamama, de lo que es la concepción de la tierra como madre, y en los aspectos ecológicos de esos pensamientos, y se han trasladado, pues el buen vivir es otra que se han... Y los mismos autores europeos han querido rescatar de ese pensamiento, pero no es un pensamiento directamente prehispánico, sino son tradiciones que han permanecido en los pueblos indígenas y se han rescatado en la actualidad. Pero no es que esas visiones, insisto, fueron propias o se mantuvieron desde el periodo prehispánico. Volviendo al tema de la identidad, si bien no está resuelto el asunto, más o menos, ¿qué respuesta han dado los filósofos latinoamericanos respecto a la pregunta ¿quiénes somos? Bueno, fíjate que la pregunta, en mi opinión, recae sobre el problema del mestizaje. Nosotros no podemos negar que somos pueblos mestizos. Si hay algo que nos identifique en el mundo, es la visión mestiza. Pero este mestizaje no se puede reducir a lo biológico, es decir, que se unieron 3 razas y que partimos de ahí, sino la visión de Vasconcelos, inicialmente, como tú mencionabas, la raza cósmica, de que hay una cultura mestiza y que esa cultura nos identifica, pues, una lengua, una religión, un sincretismo en el ámbito de la religión, de las costumbres, etcétera, que nos ha hecho a nosotros ser de una manera distinta, pues. Pero históricamente sí. Parece que lo que ha privilegiado, depende del país, por supuesto, ¿no? Unos países más que otros, pero la lengua que estamos hablando es el castellano. La religión que practica la abrumadora mayoría de los habitantes de América Latina es una forma de catolicismo. Los medios tecnológicos que se usan, la mayoría proceden de invenciones tecnológicas de Europa. Aparentemente, me atrevo a decir, pareciera que la cultura que se impuso sí fue la europea. Claro, pero con unas variaciones dadas el mestizaje. Por ejemplo, la visión del trabajo nuestra no es la misma de un pueblo anglosajón. Sí, Max Weber escribió un libro famoso. Max Weber escribió La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y vemos ahí nosotros, como mismo nuestra visión, fíjate, los trabajos que hizo Uslar Pietri sobre ese tema, los trabajos que hizo Ángel Rosenblatt sobre el problema de la visión del trabajo en el hombre latinoamericano, y son significativos, pues es una visión del trabajo muy distinta a la que puede prevalecer en el mundo industrializado. Entonces, eso es un elemento distintivo. No es que sea bueno ni malo, yo no quiero entrar en una connotación aquí ética. No, pero yo sí quiero añadir, yo creo que el que más trabaja es mejor que el que no trabaja. Por supuesto, pero lo que quiero decir es que no es un hecho que estamos hablando desde el punto de vista antropológico como distintivo, pues entonces es importante. La visión de la religión que se tiene en América Latina no es la misma de Europa. Sí, Europa está en una decadencia absoluta, el cristianismo y el catolicismo
mientras que en América Latina todavía sigue flamante. Es decir, los dos bastiones hoy que le quedan a la iglesia cristiana y al catolicismo en particular son América Latina y África. Sí, claro. Porque en Europa realmente quienes van a la iglesia, la gente muy mayor, viejos, sí. los viejitos, tú no ves jóvenes, eso está muy pues fuera de la... Bueno, ya tuvimos un primer papa latinoamericano, yo presumo que muy pronto tendremos uno africano. No te extrañe que el último papa, a lo mejor, como dice la profecía de Nostradamus, sea un papa negro. Entonces, sí. Es posible, pues. Pero sí creo que en América Latina hay unas maneras de ver el mundo, unas cosmovisiones que no son muy occidentalizadas, y eso, por ejemplo, un filósofo argentino como Rodolfo Kusch lo estudió en profundidad, pues, porque nosotros no nos asimilamos totalmente a la occidentalización y más bien hay como una resistencia, y eso es un problema de identidad. Claro, ahora, una de las cosas que yo a veces he visto con preocupación entre algunos indigenistas que son aupados por filósofos latinoamericanos es el empeño a veces en querer rescatar elementos culturales indígenas que yo más bien soy del criterio que hay que dejarlos de lado. Y pongo un caso extremo, por ejemplo, el sacrificio humano entre los aztecas. Ningún indigenista realmente propone esto, pero supongamos que un indigenista en su empeño de querer rescatar la cultura previa a la conquista de América dice, bueno, pero puesto que los aztecas sacrificaban a seres humanos, quizás nosotros también tengamos que plantearnos esto. Un caso extremo, no estoy diciendo que los indigenistas defienden este tipo de cosas, pero sí creo que hay ciertas, digamos, instituciones propias de la vida moderna que a mí me parecen incompatibles con algunos elementos indígenas que yo creo que más bien habría que dejar de lado, pero mi preocupación es que algunos movimientos indigenistas sí los quieren rescatar. Por ejemplo, y esto es un problema que sí hay aquí en el Zulia, la aplicación de la ley Guajira. Yo creo que para la convivencia de una ciudad, bueno, la aplicación del derecho constitucional guayú es complicado, es muy difícil vivir así. Pero he escuchado a muchos líderes indigenistas invocando el tema de la identidad, decir, bueno, puesto que la ley Guajira forma parte de la identidad cultural guayú, hay que respetarla. ¿Dónde colocamos el trazo? Porque yo creo que es un tremendo problema. O sea, ¿dónde colocamos el límite en lo que se puede rescatar del pasado precolombino y lo que más bien hay que sincerarnos y decir, no, dejemos eso de lado? Bueno, fíjate que el problema es complejo, pero la tendencia de hoy, fíjate, se ha ido moderando en cierto sentido, porque en los años 60 y 70 había un indigenismo sumamente radical, donde se pensaba, en los autores mexicanos, entre ellos en las obras iniciales de Bonfil Batalla, por ejemplo, y de otros autores, era ir a un regreso hacia lo prehispánico. ¿Pero con sacrificios humanos incluidos? No con sacrificios humanos, pero no podemos llegar a eso, sino con una visión. Por ejemplo, hubo un momento cuando yo estaba en México, en los años 80, en que apareció abajo del Zócalo, de la Plaza del Zócalo, todo lo que era el templo mayor de los aztecas, y que sugerían los indigenistas tumbar toda la obra colonial que estaba alrededor del Zócalo y rescatar esa obra, pues. Pero eso se ha ido como moderando, y de hecho el Zócalo lo que tiene ahora son unas partes donde tú puedes visitar esas ruinas, sí, pero no directamente decir que se va a tumbar la catedral o se va a tumbar los edificios aledaños, porque hay que rescatar. Entonces ha habido una moderación en los planteamientos indigenistas. Lo que hay hoy día que se pretende es, de lo que queda de ese pensamiento, que es positivo, sobre todo para los aspectos ecológicos, volverlos a poner en vigencia. Sí. Pero no regresar al sacrificio humano, pues eso sería absurdo. Y bueno, recuérdate aquel famoso diálogo entre Cortés y Montezuma, cuando Cortés le dice que tienen que suspender los sacrificios humanos. ¿Cómo es eso? Está matando gente. Entonces dice, bueno, y ustedes no matan todos los días a Cristo, sí, y se lo comen. ¿Quién es más antropófago, ustedes o nosotros? Entonces ahí tú ves una visión realmente de lo que es la crítica, una crítica cultural que hizo supuestamente en ese diálogo entre Cortés y Montezuma a la visión occidental, o sea, a disfrazar una visión profundamente de antropofagia que está en la concepción cristiana de la Eucaristía. Claro, bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @Andrade80 es mi Twitter. Escuchamos de Franco De Vita, un tema que se llama Cántame. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Antonio Tinoco a propósito de la filosofía latinoamericana. Antonio, entre los defensores de la filosofía latinoamericana, puesto que hay un celo por construir una identidad cultural, se ha visto mal a algunos filósofos que se han ido de esta región a hacer carrera en otras regiones del mundo industrializado, fundamentalmente el mundo anglosajón, pero también en la Europa continental.
Y bueno, yo no quiero usar esta palabra, pero me veo obligado a hacerlo. Incluso los han llamado traidores culturales. Es decir, que ellos no se aferraron a sus raíces latinoamericanas, sino que bueno, viajaron a otras latitudes y bueno, hicieron carrera allá, prosperaron, pero en cierto sentido hay gente que ha dicho no, ya ni siquiera les podemos llamar latinoamericanos. Ellos son gringos, europeos. Y bueno, esta acusación se ha hecho sobre Bunge, también sobre otros filósofos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo no creo realmente que eso sea así. Primero porque no se puede decir que Bunge vivió toda su vida en Canadá. Eso es mentira. Bunge llegó a Canadá en los años 70, producto de una persecución política como vivieron la mayoría de los autores latinoamericanos del Cono Sur. Entonces no se puede decir que una persona que sale de su país buscando otras formas pues de poder realizar su obra y de mantenerse pues con su familia, se pueda considerar un traidor. El Sale y Mario Bunge y casi todos los filósofos argentinos y del Cono Sur, chilenos, uruguayos, etcétera, salen porque hay una crisis, los paraguayos, etcétera, porque hay una crisis política durante los años 70 que desoló pues intelectualmente. Pero la crítica es por qué no se fue a otro país latinoamericano como se hizo Enrique Dussel, por ejemplo, que de Argentina se fue a México. No necesariamente, porque fíjate, podemos decir entonces que deja de ser, si tomamos ese criterio, José Ferrater Mora se fue a los Estados Unidos y dejó de ser un filósofo español. No, se le considera un filósofo español. Podemos decir que Walter Maggiolo, lo que trabaja hoy día en los Estados Unidos, no es latinoamericano porque está radicado en los Estados Unidos. Sería falso. Pues. Lo mismo pasa con Bunge. La cosa que se ha creado en torno a Bunge por el desconocimiento de su obra, verlo como un autor exclusivamente canadiense, un hombre que se ocupó de los problemas europeos y dentro de una visión eurocentrista. Eso no es real. Pues. Eso no es. Yo conocí a Bunge personalmente, tuve la suerte de oír sus clases, y Bunge era un hombre con preocupaciones latinoamericanos. De hecho, cuando se acercaba a hablar con nosotros, hablaba en español y no en francés ni en inglés. Entonces, eso te dice claramente de que era un autor identificado pues con América Latina. Insisto, no quiero regresar a los nombres de los libros que ya cité de Bunge, pero donde hay un estudio de la problemática latinoamericana en profundidad. Entonces, es decir eso, es decir, muchos, Ricieri Frondizi también estuvo fuera y es un autor que escribió sobre lógica y sobre epistemología, pero también hizo filosofía latinoamericana. Todo, yo pienso que 90%, 95% de los autores que han escrito filosofía en América Latina, sean fundamentalmente de temas latinoamericanos o no, siempre han tocado el problema sobre el destino, el futuro, el presente y el pasado de América Latina. La abrumadora mayoría de los filósofos latinoamericanos tienen una vinculación con la izquierda en vez de con la derecha. Es la impresión que yo me llevo. Atención con esto, porque no se puede vincular izquierda, mejor yo diría más de la izquierda, ¿verdad?, con el marxismo, porque hay una tendencia a pensar que todos los autores de izquierda son autores marxistas. No, Rodolfo Kusch es un autor de izquierda y no perteneció al marxismo, no militó dentro del marxismo. Entonces hay que hacer esa aclaratoria. Y no necesariamente todos los autores latinoamericanos, te vuelvo a decir, Bunge es un militante socialista. Entonces, que no haya hecho campaña, sino que sus obras esté disperso este problema, no quiere decir pues que el darse golpes de pecho, decir que es socialista o que es de izquierda, lo va a hacer más o menos latinoamericanista. O no necesariamente, pues un autor para ser latinoamericanista. Leopoldo Sea en sus últimos años, recuerden que las últimas obras de Sea son obras prácticamente de reconciliación con los Estados Unidos, con la visión imperialista. Entonces decayó por edad, por ser ya estaba viejo, lo que tú quieras, pero la última etapa de la obra de Leopoldo Sea no tiene nada que ver. No sabía yo eso de Sea. Sí, con sus primeros años de vigor, de defensa política de América Latina, enfrentamiento al imperialismo, no. Totalmente lo contrario, disminuyó, se ocupó de temas como el Papa Juan Pablo II, una visión de Puebla del problema realmente No, pero no sabía yo que al final de su vida había simpatizado con Estados Unidos. No simpatizado, sino bajó la guardia y de ser un pensador sumamente contestatario en los años 70 y 60, pasa a disminuir pues su visión radical pues sobre los Estados Unidos, sino más bien una visión mucho más de aceptación y no combatiente. Entonces, ¿es un pensador de izquierda Sea? Yo creo que sí.
no necesariamente era un pensador marxista. Pero los grandes nombres actuales de la filosofía latinoamericana, tengo la impresión de que sí son mucho más combatientes en contra de Estados Unidos, el gobierno, y también de la cultura europea. Pienso en particular en los que han venido a Maracaibo, como Enrique Dussel, y bueno, Mignolo también. Mignolo. ¿Es correcta esa percepción? Sí, no hay, eso no hay duda, pero no necesariamente todo aquel que haga filosofía en América Latina tiene que ser un pensador marxista, pues, porque también se ha asociado a la izquierda exclusivamente con el marxismo, y no es así. En América Latina, el caso de Kusch, por ejemplo, el mismo Mario Casalla y otros autores que han hecho filosofía de izquierda y que no son marxistas o militantes del marxismo. Ahora, hay ensayistas que son propios de la derecha en América Latina. Pienso en particular, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo. ¿Cómo entran ellos en el club de la filosofía latinoamericana? Porque esta gente se ha opuesto a las FARC, a veces ha elogiado la grandeza cultural de Europa, no simpatizan con Fidel Castro, con el Che Guevara. ¿Cómo entran ellos en ese club de filósofos latinoamericanos que por lo general han tenido más inclinación a la izquierda? Bueno, fíjate lo siguiente, esos autores, todos que has mencionado tú, fueron autores de izquierda en los años 60. Recuérdate el discurso... Bueno, Montaner no creo. Montero no, pero Mario Vargas Llosa, cuando recibe el premio Rómulo Gallego por la Casa Verde, que viene a Venezuela, en los años 60, fue un autor radicalmente de izquierda. Y con el tiempo fue variando su posición. Y te puedo decir, no considero a Vargas Llosa un filósofo, sino un pensador, un ensayista. Dentro de su obra de narrativa, bueno, el ensayo ha ocupado un lugar importante y sus reflexiones son válidas y son interesantes, hay que leerlas. En el penúltimo libro que escribió de ensayo sobre la cultura actual, es un libro que valdría la pena estudiarla, porque es una crítica profunda a la cultura de masas, a la cultura de lo superficial, del consumismo, etcétera. Entonces, yo podría considerar ese texto dentro de una concepción de la izquierda, pues, pero no necesariamente se puede considerar a Vargas Llosa como un pensador radicalmente comprometido con la izquierda. Simplemente su visión de la cultura de hoy, de la cultura que está viviendo el mundo occidental en este momento, es cuestionada fuertemente, y sobre todo el aspecto consumista. Eso es importante señalarlo, pero no es un pensador en el sentido de filósofo, pero es un ensayista. Sí, bueno, por eso dije más ensayista, pues. Y no, en muchos casos, Carlos Fuentes también, claro, lo puede considerar un autor radicalmente en sus críticas, pero no se puede considerar que es un autor marxista ni de ultraizquierda, pues, sino es un autor que tiene una concepción muy clara del mundo y las presentaron en sus ensayos. No se les puede considerar, digo yo, en el sentido estricto, es mi pensamiento, filósofos, porque no han cultivado sino la literatura, y más que todo son novelistas, cuentistas y ensayistas. Bueno, yo incluiría también ahí en ese grupo el gran Octavio Paz, que hacia el final de su vida también pues parece que dio este vuelco más hacia la derecha que hacia la izquierda. No lo podemos negar, pues hombre fue militante del Partido Comunista en su juventud y cambió, pues. Y muchos de ellos, te estoy diciendo, el caso de Mario Vargas es uno de los típicos hombres que era de la izquierda radical latinoamericana y se fue despojando de eso y virando hasta un punto tal que en el prólogo al libro del neoliberalismo en América Latina, pues, se considera una pieza clásica de lo que es la teoría neoliberal como concepción latinoamericana. Vamos a ir a escuchar un tema musical latinoamericano. Otra vez, @GeAndrade80 es mi Twitter. Escuchemos de Ricardo Montaner, nacido en Argentina, pero criado aquí en esta bella ciudad de Maracaibo. Échame a mí la culpa. Seguimos en Ágora, @GeAndrade80 es mi Twitter. Hoy vengo conversando con el profesor Antonio Tinoco de la Universidad del Zulia. El tema que nos ocupa hoy es la filosofía latinoamericana. Antonio, por todo este repaso que hemos venido haciendo de varios filósofos latinoamericanos, muchos de los grandes nombres han tenido, sobre todo en fechas recientes, activa participación política con algunos de los gobiernos de la región. Y pienso en particular los gobiernos del ALBA y aquellos que, pues, Venezuela encabezó como líder. Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Fernández Kirchner en Argentina, el propio Lula da Silva en Brasil y ahora Dilma Rousseff. Todos estos filósofos pues hicieron viajes muy frecuentemente a todos estos países y claro, hubo gente que no estaba tan claro hasta qué puntos ellos eran actores políticos o más bien intelectuales autónomos, porque ciertamente se organizaban aquí mismo en Venezuela y en esta ciudad de Maracaibo, se organizaban grandes congresos donde ellos venían y claro, pues la gente que iba a esos congresos no estaba del todo claro si ellos venían más como un meeting político o realmente
a una conferencia intelectual. ¿Cómo fue esa vinculación del activismo político con la actividad intelectual de estos filósofos latinoamericanos? Pienso en particular en Dussel, que es, pues, digamos, el gran nombre de todos estos filósofos latinoamericanos, pero no es el único. Sí, bueno, Venezuela tuvo durante 10 años, y eso hay que reconocérselo a la profesora Carmen Borges, que hizo un gran esfuerzo por traer esa playa de intelectuales, de pensadores latinoamericanos. Creo que también vinieron hasta africanos y gente del Caribe, y bueno, y compartieron con nosotros. Yo pienso que esa fue una experiencia muy positiva. En algún momento pues dudé de que fuera 100% positiva, porque sentía que muchos de los seminarios y de las conferencias se quedaban en Caracas, pero ella hizo realmente un esfuerzo porque esos pensadores pudieran visitarnos y visitar las escuelas de filosofía. Pues eso no se puede negar, que actualmente, el año pasado sobre todo, pues hubo un gran intercambio, y el año antepasado, entre nuestra Universidad del Zulia con los pensadores que han venido de otras partes del continente. La gran preocupación es que esos filósofos, cuando han venido, a veces los políticos los han usado para que esos filósofos les hagan publicidad y propaganda, pues. Entonces, claro, la gran pregunta que mucha gente se ha hecho es hasta qué punto esos filósofos han logrado mantener su integridad intelectual. Sí, yo no te podría, o sea, no quiero entrar en la polémica de decir si es bueno o es malo eso, si se prestaron o no, pero yo sí creo que fue un intento serio de traer gente a pensar aquí, a reflexionar, a ver, al conocer la experiencia venezolana y de otras partes. Pero fíjate que tengo mis dudas, por ejemplo, yo le preguntaba a algunos de los pensadores que vinieron a esa oportunidad si en Argentina les habían regresado sus cátedras. Bien, en absoluto, pues. Entonces no hubo un cambio radical de la Argentina. Me estoy refiriendo en este caso al caso del gobierno de Kirchner. Y esos autores que fueron perseguidos por las dictaduras militares del Cono Sur se mantienen en México y en otras partes del mundo porque no les devolvieron sus cátedras. Les hicieron un reconocimiento público, pero hasta ahí quedó, pues. Yo pienso que no se les resarció del daño que se les causó, de las persecuciones que sufrieron y de todo lo que implicó pues la vida en dictadura y la salida, pues la inmigración de grandes personeros de la vida intelectual latinoamericana hacia otras partes, mismo hacia Europa. Entonces yo dudo pues si no hay realmente un compromiso, que esa gente ha podido regresar a sus tierras, se les ha podido abrir sus cátedras y regresarle esas cátedras, o resarcirles todo lo que perdieron. No hay realmente sino una cuestión de simplemente apariencia, pues, y yo considero que no se reivindicó pues a esos intelectuales. Fíjate por el caso, por ejemplo, de un autor muy importante de la sociología como Ezequiel Anderek, desde el punto de vista del problema cultural, de la política cultural. Anderek se quedó en España, pues, y en ningún momento el gobierno argentino le pidió que regresaran ni le iban a devolver sus cátedras, y así sucesivamente. Claro. Entonces, ¿Qué tema se plantea la filosofía latinoamericana para el futuro? Mira, yo pienso que el problema ecológico es el problema central, no solamente de América Latina, sino del resto del mundo. Vamos a un apocalipsis realmente, un calentamiento global acelerado. Ayer oía las noticias, el mes de agosto de este año es ha sido el más caliente desde el siglo XIX para acá, desde que se están manteniendo los controles de temperatura. Y ese es un problema pues realmente grave para la humanidad. Cualquier filósofo, sea latinoamericano, europeo, chino, oriental, hindú, tiene que abocarse al problema del problema ecológico. Yo pienso que por allí va uno de los tiros que llevamos, es seguramente concentrarnos en la ecología, en los problemas del medio ambiente, como también en reevaluar la situación de las democracias en el mundo. Y la reconstrucción de nuestra identidad cultural para separarnos de Europa. Eso es un problema que se está dando constantemente, pues, pero yo pienso que el problema está tomando dimensiones ahora más occidentales. La crítica, pienso que debe hacerse desde América Latina es a la cultura occidental, no simplemente de vernos diferente a Europa. Hay una cultura occidental donde estamos inmersos y nosotros tenemos pues que sembrar y tomar posición frente a ella. Antonio, muy agradecido por haber venido a Ágora. Cuando quieras regresar acá te esperamos. Gracias, Gabriel, por la invitación. Seguimos en contacto. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción, @Gandrade80 es mi Twitter, y nos vamos con una canción de un cantautor que estoy seguro que a los filósofos latinoamericanos les gusta mucho, que es Pablo Milanés.